allá de oír al predicador, siempre tenemos que tener bien claro que lo que se predica no es, ¿verdad?, filosofías humanas, ¿verdad?, sino que ni pensamientos, ni siquiera pensamientos, sino pensamientos humanos, sino es la palabra de Dios. Y es la que nos da vida, ¿verdad? La palabra de Dios es la que nos da vida, ¿verdad? Dice la palabra en Santiago, creo que es el capítulo 1, versículo 18, creo que es, que dice que hemos nacido nosotros de la palabra de Dios. En realidad nadie puede venir a los pies de Cristo sin nacer de la palabra. Nadie puede nacer de nuevo sin escuchar el mensaje del Señor, sin escuchar el Evangelio del Señor. Amén. Así que, hermanos, hoy tenemos una clase, ¿cómo podría decirle? Bastante profunda y a la vez bastante, ¿cómo le podría explicar? A la vez bastante controversial en algunos puntos, no por la palabra, sino por la interpretación que a veces nosotros, como seres humanos, queremos darle a la palabra, ¿verdad?, de Dios, sin saber de que la palabra de Dios se interpreta por sí misma. Muchos de nosotros, ¿verdad?, queremos darle nuestro significado y bueno, y así la interpretamos y pensamos que así es. Otros piensan que es así y otros piensan que es así, pero vamos a dejar que sea la palabra la que nos hable, amén. Que sea la misma palabra la que nos explique, ¿verdad?, lo que nosotros debemos de aprender realmente, ¿verdad?, del Señor en esta mañana. Y le invito a que busque en su Biblia en el libro, el Evangelio de San Mateo. Usted tiene su expositor bíblico también. Pero más que en el expositor bíblico quisiera basarme, hermanos, en la Biblia, ¿verdad? Porque aquí tenemos, le dije, hermanos, un tema muy importante para cada uno de nosotros. Bien, quiero que vayamos a San Mateo capítulo 7, del versículo 1 al versículo 12. Pero yo quiero que usted busque su Biblia también. Y abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 7. Porque quiero, aparte del expositor, quiero que veamos otros, hermanos, otros versículos del mismo capítulo. Mire, hermano, le voy a explicar algo. Según la hermenéutica es el arte de interpretar los textos. Es la que nos ayuda a nosotros a interpretar la palabra de Dios. Sabiendo, hermanos, que la palabra de Dios, una de los puntos de la hermenéutica es que la palabra de Dios tiene o da su propia interpretación. Es decir, yo no puedo interpretar la Biblia como yo pienso, sino que la Biblia ella misma se interpreta a sí misma. Ok, uno de los métodos de la hermenéutica es de que cuando nosotros vamos a leer un texto, tenemos que conocer el contexto. Es decir, esto abarca todo lo que dice antes del texto. Hay el texto en general y el texto inmediato. Es decir, si yo leo un versículo, tengo que conocer para dar una interpretación lo que dice anteriormente de ese versículo y también tengo que saber lo que dice después de ese versículo para entonces poder entenderla. Y usted se va a dar cuenta ahorita de lo que hablamos. Entonces, es importante, hermanos, poder dar una interpretación con todo el contexto del versículo que queremos hablar. Y el tema de hoy, hermanos, es practica lo que predicas. Qué tema, ¿verdad? En otras palabras, vive lo que dices quieres, ¿verdad? Practica lo que predicas. Ahora, vamos a ver. Esto no solamente es para el predicador, porque a veces decimos, bueno, es el que predicador, es el que siempre predica. No, es para todos. Vive lo que dices quieres, ¿verdad? Practiquemos lo que somos. Somos hijos de Dios, practiquemos, vivamos como tales, ¿verdad? Así que debemos de vivir como enseña la palabra de Dios. Bien, vamos a observar. Le voy a dar un ejemplo. Vea en Mateo capítulo 7, versículo 1. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pregunta, ¿cómo puedo yo dar la interpretación a este versículo? Si yo lo leo, no juzguéis para que no seáis juzgados, leo el 2. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Si pregunta ahorita,
¿qué es lo que acabamos de leer? ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces decimos, bueno, la Biblia está diciendo que no debemos de juzgar. Así podemos interpretarlo rápidamente para poder dar el veredicto, si lo damos así rápidamente en el primer versículo. Pero ¿qué tenemos que hacer para podernos darnos cuenta de lo que está hablando en realidad el Señor? ¿Leer qué? Leer el contexto. ¿Qué es el contexto? Lo que está antes y anteriormente de esto. En este caso tenemos que leer lo que sigue, porque aquí el Señor comienza, recuerden que aquí está hablando en el Sermón del Monte, del capítulo 5 hasta el versículo 7. Pero ahora bien, vamos a leerlo todos, pero quiero que pongan muchísima atención, por favor, amén. Y aparte de eso, hermano, mire, vamos a leer del versículo 1 al versículo 5, y después quiero que brinquemos al versículo 15, por eso le dije que tenga su Biblia, al versículo 15, gloria a Dios, y vamos a leer hasta el versículo 18. Vea lo que dice la palabra del Señor. Mateo 7:1 dice, escuche con mucha atención: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. De la misma forma. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Pregunta el Señor. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. Hasta ahí el Señor nos da, hermanos, la interpretación que nosotros necesitamos. Si leemos solamente el versículo 1, no vamos a poder entender todo el contexto, sino que tenemos que leer los 5 versículos para poder entender exactamente lo que está diciendo. Ahora, aquí el Señor Jesucristo, hermanos, está estableciendo una forma de cómo nosotros debemos de juzgar. Vea, dice, hermanos, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la medida con que medís os será medido. Entonces, en otras palabras, el versículo 3 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Es decir, una persona que juzga y mira la paja de su hermano, en el ojo de su hermano, dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Es decir, ¿por qué tú estás juzgando cosas tan pequeñas si tú mismo tienes una gran viga en tu ojo? Ok, hasta ahí voy bien, ¿verdad? ¿Están entendiendo? Ok, ahora el 4.